Un maestro de química brillante transforma su vida ordinaria en un caos impredecible, cruzando límites inimaginables. Un joven perdido en la adicción encuentra un socio inesperado que lo llevará a un mundo de peligro y traición. El imperio de cristal crece rápidamente, pero con él las sombras de la violencia comienzan a cobrar fuerza. Secretos oscuros y devastadores destruyen la confianza, mientras la familia se desmorona bajo el peso de la verdad. Una alianza peligrosa se convierte en una rivalidad mortal, cuando las mentiras alcanzan su punto de ruptura. La ambición desenfrenada y ciega transforma a un hombre común en el criminal más buscado. Cada decisión arriesgada se convierte en un callejón sin salida, y el precio del poder supera cualquier fortuna. El pasado sombrío regresa para cobrar su deuda, cuando enemigos y aliados se entremezclan en una red mortal. Entre el amor, el miedo y la venganza, se escribe el capítulo final de una vida marcada por el peligro, una última jugada inesperada, una última traición mortal. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre para proteger su legado? Walter White es un hombre común, un profesor de química que vive en Albuquerque, Nuevo México, junto a su esposa Skyler y su hijo Walt Jr., quien sufre de parálisis cerebral. Aunque es extremadamente talentoso en su campo, su vida ha estado marcada por la mediocridad y las dificultades financieras. Trabaja a tiempo parcial en un lavadero de autos, un empleo que lo humilla y refuerza su sensación de fracaso. El peso de la vida cotidiana lo abruma, pero todo cambia drásticamente cuando recibe un devastador diagnóstico de cáncer de pulmón inoperable. Walter, enfrentado a la muerte, se da cuenta de que no tiene nada que dejarle a su familia, ni siquiera estabilidad económica. Esa desesperación lo impulsa a tomar decisiones impensables. En medio de esta crisis, Walter se cruza con su exalumno Jesse Pinkman, un joven problemático que abandonó la escuela y se ha sumergido en el mundo de las drogas. Jesse representa todo lo que Walter desprecia, pero también todo lo que necesita: un vínculo directo con el submundo criminal. Walter, aprovechando su conocimiento de química, le propone a Jesse asociarse para producir metanfetamina. Jesse acepta, aunque con dudas, y juntos comienzan a cocinar en una destartalada casa rodante en medio del desierto. Sin embargo, lo que empieza como un intento desesperado por dejarle dinero a su familia, se convierte rápidamente en una espiral de caos, violencia y peligro. La primera producción de metanfetamina es un éxito rotundo. El producto es puro y supera cualquier cosa disponible en el mercado. Pero la calidad atrae atención indeseada, incluyendo a traficantes locales como Crazy 8 y Emilio, quienes intentan intimidar a Walter y Jesse para quedarse con su producto. Walter, enfrentado a la violencia por primera vez, toma medidas extremas para protegerse, usando su inteligencia para superar situaciones aparentemente imposibles. Mientras tanto, en casa, Walter intenta mantener las apariencias. Skyler sospecha de sus comportamientos erráticos, y aunque él atribuye todo a los efectos del cáncer, las grietas en su relación comienzan a mostrarse. Walter Jr., ajeno a la verdad, admira a su padre por su aparente fortaleza, mientras que Skyler se siente cada vez más desconectada de él. Walter, por otro lado, empieza a experimentar una transformación interna. El hombre tímido y reprimido comienza a descubrir un lado oscuro en sí mismo, una satisfacción peligrosa en el poder y el control que el mundo criminal le ofrece. La relación con Jesse también evoluciona de maneras inesperadas. Aunque Jesse admira la inteligencia y la audacia de Walter, también comienza a ver los primeros indicios de su verdadera naturaleza manipuladora. Jesse, acostumbrado al caos, encuentra en Walter una figura paternal distorsionada, pero las tensiones entre ellos no tardan en surgir. Mientras Jesse lidia con sus propios demonios, incluyendo su creciente adicción a las drogas,
Walter se enfoca en expandir su pequeña operación. Ambos saben que están jugando un juego peligroso, pero ninguno de los dos está dispuesto a retroceder. Walter White y Jesse Pinkman, ahora socios en el negocio de la metanfetamina, enfrentan un panorama más complejo a medida que su producto gana notoriedad. La calidad inigualable de la droga atrae tanto a consumidores como a figuras poderosas del mundo criminal, lo que eleva sus ganancias, pero también los coloca en el radar de personas peligrosas. En este escenario aparece Gus Fring, un empresario respetado y propietario de la cadena de restaurantes Los Pollos Hermanos, quien secretamente controla una vasta red de distribución de drogas. Gus ofrece a Walter una oportunidad única: acceso a un laboratorio de última generación para producir metanfetamina a gran escala. Aunque Walter es consciente de los riesgos de trabajar con Gus, la oferta es demasiado tentadora para rechazar. Sin embargo, esta nueva etapa en su negocio no solo trae más dinero, sino también más presión. La relación entre Walter y Jesse comienza a tensarse, ya que Walter, en su creciente ambición, ve a Jesse como una carga en lugar de un socio igualitario. Jesse, por su parte, lidia con la culpa de la muerte de Jane y comienza a cuestionar su papel en un negocio que parece consumirlo cada vez más. Mientras la operación de Gus avanza, Walter demuestra ser invaluable debido a su conocimiento químico y su habilidad para resolver problemas. Sin embargo, esta relación de trabajo tiene un costo. Walter empieza a desconfiar de Gus, quien, aunque inicialmente se presenta como un aliado, no oculta su naturaleza implacable. Gus maneja su imperio con precisión, pero no tolera errores ni debilidades, lo que pone a Walter en constante alerta. Jesse, quien siente el peso de la manipulación de Walter, empieza a desarrollar su propia independencia, pero sigue atrapado en el ciclo de abuso emocional y las promesas vacías de su socio. En paralelo, la DEA, liderada por Hank Schrader, intensifica su investigación sobre la producción de metanfetamina en la región. Hank, sin saberlo, sigue el rastro de su propio cuñado, lo que aumenta la tensión en el entorno familiar de Walter. Skyler, cada vez más sospechosa, comienza a indagar en las actividades secretas de su esposo. Mientras Walter Jr. permanece ajeno a la doble vida de su padre, Walter intenta equilibrar su vida personal y criminal, pero las mentiras acumuladas comienzan a desmoronar su fachada de normalidad. En esta etapa, el laboratorio de Gus se convierte en el centro de operaciones, donde Walter alcanza niveles de producción sin precedentes, pero también se convierte en un lugar donde su humanidad se erosiona. Las decisiones que toma para proteger su negocio se vuelven cada vez más cuestionables, y la relación con Gus se deteriora rápidamente. Gus, percibiendo a Walter como una amenaza potencial, comienza a planear cómo reemplazarlo, lo que obliga a Walter a actuar antes de que sea demasiado tarde. Jesse, por otro lado, encuentra un respiro temporal al tratar de ayudar a un grupo de apoyo para adictos, pero no puede escapar de la influencia de Walter. Las dinámicas de poder entre ambos se vuelven más tóxicas, y Jesse empieza a cuestionar si realmente puede confiar en su socio. Mientras tanto, las fuerzas del orden se acercan cada vez más, y los errores cometidos por Walter y Jesse comienzan a acumularse. Walter, consciente de que el tiempo se agota, toma medidas drásticas para protegerse a sí mismo y a su creciente imperio. Su transformación en Heisenberg está en pleno auge, y sus acciones ahora trazan el camino hacia un enfrentamiento inevitable con Gus y todos los peligros que lo rodean. Walter White, bajo la identidad de Heisenberg, comienza a consolidar su imperio de metanfetamina. Sin embargo, la relación con Gus Fring se vuelve cada vez más tensa, mientras ambos desconfían mutuamente. Walter sabe que Gus no dudará en eliminarlo si lo considera un obstáculo, y Gus percibe a Walter como alguien difícil de controlar. Jesse, por su parte, se encuentra en medio de esta lucha de poder,
luchando con sus propias inseguridades y la culpa que lo persigue tras la muerte de Jane. La dinámica entre los tres personajes se vuelve cada vez más explosiva y la amenaza de un conflicto mayor está siempre presente. Mientras Walter intenta asegurarse de que su posición sea sólida, comienza a formar su propia red de aliados, incluyendo a Mike Ehrmantraut, el hombre de confianza de Gus, y Saul Goodman, un abogado que opera en los márgenes de la legalidad. Aunque inicialmente trabajan juntos, Walter intenta manipular a ambos para usarlos en sus propios planes. Jesse, mientras tanto, encuentra una aparente redención al involucrarse en relaciones que lo ayudan a encontrar algo de estabilidad emocional. Sin embargo, su dependencia hacia Walter y el mundo criminal que lo rodea sigue siendo un lastre. La situación da un giro inesperado cuando Gus decide probar la lealtad de Walter y Jesse. En un movimiento calculado, les asigna tareas peligrosas que los colocan en situaciones de vida o muerte. Walter, empujado por su creciente paranoia, comienza a planear cómo deshacerse de Gus antes de que él lo haga primero. A medida que se intensifica su transformación en Heisenberg, Walter se vuelve más manipulador y despiadado, dispuesto a cruzar cualquier línea para asegurar su supervivencia y la de su negocio. Por su parte, Jesse enfrenta una crisis personal mientras intenta reconciliar su papel en la producción de metanfetamina con sus propios valores morales. Aunque Jesse trata de distanciarse de Walter, siempre se ve arrastrado de nuevo a su órbita, atrapado en un ciclo de dependencia y resentimiento. En paralelo, la DEA intensifica su persecución del misterioso Heisenberg. Hank Schrader, cada vez más cerca de desentrañar la red de narcotráfico, no sospecha que el hombre detrás de todo es su propio cuñado. El laboratorio de Gus se convierte en un campo de batalla metafórico, un lugar donde las tensiones entre Walter, Jesse y Gus alcanzan su punto de ebullición. Walter, al darse cuenta de que Gus está planeando reemplazarlo, idea un plan para eliminarlo de forma definitiva. Con la ayuda de Jesse y su creciente red de contactos, ejecuta un ataque audaz que pone fin al reinado de Gus. Sin embargo, esta victoria tiene un costo. Walter se ha transformado completamente en Heisenberg, un hombre cuya ambición y ego lo han llevado a lugares oscuros. En los momentos finales de este capítulo, Walter, ahora en control total del negocio, mira hacia el futuro con una mezcla de orgullo y temor. Aunque ha eliminado a Gus, sabe que los enemigos siempre estarán cerca y que el precio de su poder sigue aumentando. Jesse, por otro lado, está destrozado emocionalmente, cuestionando si alguna vez podrá escapar del alcance de Walter y del mundo que ambos han creado. Después de la caída de Gus Fring, Walter White está en la cima de su imperio. Ahora controla todo el negocio de la metanfetamina en Albuquerque, pero esta nueva posición trae consigo un peligro aún mayor. Con Gus eliminado, Walter se enfrenta al desafío de mantener la estructura que dejó atrás, incluyendo al laboratorio, las rutas de distribución y la lealtad de sus aliados. Aunque parece invencible, la presión empieza a pasarle factura. Walter, cada vez más atrapado en su papel como Heisenberg, muestra que su ambición no conoce límites. Jesse Pinkman, por otro lado, está al borde del colapso emocional. Tras su participación en el asesinato de Gus, se siente cada vez más culpable y busca distanciarse de Walter. Trata de reconstruir su vida y encontrar algo de paz, pero los recuerdos de sus acciones y la constante manipulación de Walter lo mantienen atado al mundo criminal. Skyler, mientras tanto, se ve envuelta en el negocio de Walter, ayudándolo a lavar dinero a través del lavado de autos. Sin embargo, su miedo hacia lo que Walter se ha convertido comienza a crecer y su relación con él se deteriora. Mientras tanto, Hank Schrader, quien apenas sobrevivió al enfrentamiento con los hombres de Gus, comienza a sospechar que Heisenberg aún está en activo. Aunque sigue enfrentando problemas físicos tras su recuperación, su determinación por atrapar al misterioso capo crece. Walter, por su parte,
subestima las capacidades de Hank, creyendo que puede mantenerse siempre un paso por delante de él. Sin embargo, las acciones de Walter, cada vez más descuidadas, comienzan a dejar rastros. La ambición de Walter no conoce límites y busca expandir su negocio más allá de Albuquerque. Esto lo lleva a asociarse con nuevos actores en el mundo criminal, pero también lo pone en el radar de fuerzas más peligrosas. Mike Ehrmantraut, quien solía ser la mano derecha de Gus, muestra su descontento con el liderazgo de Walter. Mike considera a Walter impulsivo y peligroso, pero sigue trabajando con él para mantener el negocio funcionando. Sin embargo, esta alianza está llena de tensiones y conflictos. Skyler, cada vez más aterrorizada por lo que Walter se ha convertido, comienza a planear cómo proteger a sus hijos de él. Su relación se deteriora rápidamente y los momentos de confrontación se vuelven más frecuentes. Walter, por su parte, cree que todo lo que hace es por el bien de su familia, pero no se da cuenta de que su obsesión por el poder lo está destruyendo todo. En un intento de mantener a Jesse bajo control, Walter manipula nuevamente sus emociones, recordándole su complicidad en los crímenes que han cometido juntos. Esto lleva a Jesse a un punto de quiebre, donde empieza a cuestionar seriamente si puede seguir siendo parte del mundo de Walter. En los momentos finales de este capítulo, las acciones de Walter empiezan a desmoronar todo a su alrededor. Aunque sigue logrando mantener su fachada como un hombre de familia, las grietas en su imperio comienzan a ser evidentes. La paranoia y el temor a perderlo todo lo empujan a tomar decisiones que lo separan aún más de las personas que alguna vez amó. Walter White, ahora en pleno control de su imperio, enfrenta los efectos secundarios de su ambición desenfrenada. Mientras logra expandir su negocio a nuevas fronteras, también se encuentra bajo un escrutinio cada vez mayor, tanto de la DEA como de sus enemigos en el mundo del crimen. En este punto, Heisenberg ya no es solo un nombre, es una leyenda temida en los círculos criminales, pero esa notoriedad también lo convierte en un blanco. Walter, impulsado por su necesidad de proteger lo que ha construido, se ve atrapado en un juego cada vez más peligroso. Skyler, por otro lado, vive en un constante estado de miedo e incertidumbre. La vida con Walter se ha vuelto insoportable y comienza a buscar maneras de proteger a sus hijos de la influencia de su esposo. Mientras tanto, Walter Jr. sigue ignorante de la doble vida de su padre, aunque empieza a notar el creciente distanciamiento entre sus padres. La familia, que alguna vez fue la razón principal por la que Walter entró en el negocio, ahora se encuentra al borde del colapso debido a sus decisiones. Jesse, en un intento desesperado por recuperar algo de control sobre su vida, intenta alejarse de Walter. Sin embargo, cada paso que da parece llevarlo de vuelta al mundo criminal. La manipulación de Walter y las constantes amenazas de los enemigos que ambos han acumulado lo mantienen atrapado. A pesar de sus intentos de encontrar una salida, Jesse se ve obligado a tomar decisiones que lo hunden más en un ciclo de culpa y desesperación. Hank Schrader, cada vez más cerca de descubrir la identidad de Heisenberg, intensifica su investigación. La tensión en el entorno familiar de los White alcanza su punto de ruptura cuando Hank empieza a notar inconsistencias en el comportamiento de Walter. Aunque aún no tiene pruebas concretas, su instinto le dice que algo no está bien. Esto añade una nueva capa de presión sobre Walter, quien comienza a tomar medidas cada vez más drásticas para cubrir sus huellas. A medida que la historia avanza, la paranoia de Walter crece. Empieza a eliminar cualquier amenaza percibida, incluso si eso significa traicionar a quienes alguna vez estuvieron de su lado. Mike Ehrmantraut, quien siempre mostró reservas hacia Walter, finalmente se convierte en una víctima de su ambición. Esta pérdida marca un punto de inflexión, no solo para Walter, sino también para Jesse, quien comienza a darse cuenta de que Walter se ha convertido en un monstruo incontrolable. En los momentos finales de este capítulo,
Jesse, ahora completamente desencantado con Walter, toma una decisión que cambiará el curso de la historia. Su creciente resentimiento hacia Walter lo lleva a considerar alianzas inesperadas, mientras busca desesperadamente una manera de escapar del infierno en el que ambos se encuentran atrapados. Por su parte, Walter, aunque aparentemente en control, empieza a sentir el peso de las consecuencias de sus acciones, tanto en su negocio como en su familia. Walter White se enfrenta a un dilema insostenible, mientras el peso de sus decisiones empieza a desmoronar todo lo que construyó. La DEA, ahora dirigida por Hank Schrader, está más cerca que nunca de descubrir su identidad como Heisenberg. La familia de Walter, antaño su mayor motivación, se ha convertido en un terreno lleno de desconfianza y miedo. Skyler, cada vez más asustada, se debate entre proteger a sus hijos y cooperar con las autoridades para poner fin al reinado de su esposo. Walter Jr., aún ajeno a la verdad, comienza a notar la tensión que envuelve a su familia. En este punto, Jesse Pinkman es una figura clave en la narrativa. Lleno de resentimiento hacia Walter, empieza a colaborar en secreto con Hank después de descubrir la verdad sobre muchas de las acciones de Walter. Jesse, consumido por la culpa y la rabia, busca redimirse exponiendo a Heisenberg, pero sabe que al hacerlo, pone su propia vida en peligro. A medida que la relación entre Jesse y Walter se deteriora, ambos personajes se ven empujados hacia una confrontación inevitable. Walter, cada vez más paranoico, toma medidas desesperadas para protegerse. Empieza a usar tácticas más violentas y manipuladoras, rompiendo todas las alianzas que una vez formó. Incluso aquellos que lo apoyaron desde el principio, como Saul Goodman, comienzan a distanciarse de él. Saul, temiendo por su vida, busca maneras de escapar del caos que Walter ha desatado. Mientras tanto, Skyler toma una decisión arriesgada para garantizar la seguridad de su familia. En un momento de valentía desesperada, enfrenta a Walter directamente, exigiendo que termine con sus actividades criminales. Sin embargo, Walter, cegado por su ambición, se niega a ceder, lo que lleva a una fractura irreversible en su matrimonio. La tensión entre ellos alcanza su punto más alto cuando Skyler amenaza con huir con sus hijos, poniendo a Walter en una posición que nunca pensó enfrentar. En paralelo, Hank logra reunir pruebas suficientes para vincular a Walter con el alias de Heisenberg. En un tenso enfrentamiento familiar, Hank confronta a Walter, revelando que sabe la verdad. Walter, aunque sorprendido, no se deja intimidar y responde con una amenaza velada que demuestra cuánto ha cambiado. Jesse, ahora completamente en contra de Walter, colabora más estrechamente con Hank, proporcionando información clave sobre la operación de Heisenberg. Sin embargo, Walter descubre esta traición y decide actuar antes de que Jesse y Hank puedan exponerlo. En un movimiento calculado, Walter contrata a un grupo de mercenarios para interceptar a Jesse y Hank, desencadenando un violento enfrentamiento en el que ambos bandos sufren pérdidas devastadoras. El capítulo culmina con Walter en la cúspide de su transformación definitiva en Heisenberg. Aunque ha eliminado a sus enemigos inmediatos, las consecuencias de sus acciones lo persiguen, dejando un rastro de destrucción que afecta a todos los que alguna vez estuvieron cerca de él. Jesse, aunque vivo, está completamente roto, mientras que Skyler y sus hijos quedan atrapados en un futuro incierto. Walter White, ahora enfrentando las consecuencias de sus decisiones, comienza a darse cuenta de que su imperio está colapsando. Las acciones para proteger su secreto como Heisenberg lo han dejado aislado y han sembrado desconfianza en todos los que lo rodean. La DEA intensifica su cacería tras el asesinato de Hank, lo que deja a Walter como el hombre más buscado en la región. Skyler, ahora completamente separada emocionalmente de Walter, lucha por proteger a sus hijos mientras enfrenta interrogatorios y la presión de las autoridades que buscan vincularla con los crímenes de su esposo. Jesse Pinkman se convierte en el objetivo principal de Walter. Después de su traición,
Walter decide capturarlo utilizando sus últimos recursos. Jesse, completamente quebrado emocionalmente, es secuestrado y obligado a trabajar como cocinero de metanfetamina para un grupo criminal que ha tomado el control de las operaciones de Walter. La relación entre ambos personajes alcanza su punto más oscuro, con Walter mostrando un desprecio absoluto hacia su antiguo socio y Jesse enfrentándose a un infierno personal. Walter, mientras tanto, se esconde en una cabaña remota, lejos de todo lo que una vez conoció. La soledad y la culpa comienzan a consumirlo mientras reflexiona sobre todo lo que ha perdido. Aunque tiene dinero suficiente para vivir el resto de sus días, el aislamiento lo lleva a una crisis existencial. Sin su familia y sin su imperio, Walter se da cuenta de que todo lo que hizo para proteger a su familia terminó destruyéndola. Sin embargo, su mente calculadora no deja de idear un plan para recuperar algo de control. Mientras tanto, la DEA, ahora sin Hank, sigue reuniendo pruebas sobre las operaciones de Heisenberg. Los medios de comunicación intensifican la cobertura del caso, convirtiendo a Walter en una figura casi mítica. Esta notoriedad lo persigue incluso en su aislamiento, recordándole constantemente la destrucción que dejó a su paso. Skyler enfrenta una dura batalla legal para proteger a su familia, mientras Walter Jr. descubre la verdad sobre su padre y lo rechaza por completo, dejando a Walter solo. En un momento de desesperación, Walter toma una decisión drástica: regresar a Albuquerque para arreglar las cosas a su manera. Planea liberar a Jesse y eliminar a los hombres que han tomado control de su operación. En su mente, esta es una última oportunidad para redimirse, aunque su versión de la redención está teñida de violencia y destrucción. Jesse, atrapado en un infierno de esclavitud y abuso, espera una liberación que parece imposible. El capítulo culmina con Walter regresando a su ciudad natal, armado con un plan meticulosamente calculado. Skyler y sus hijos enfrentan un futuro incierto, luchando por reconstruir sus vidas lejos del nombre de Heisenberg. Walter, aunque debilitado física y emocionalmente, muestra destellos del genio calculador que una vez lo definió, preparando el escenario para un enfrentamiento final que cambiará la vida de todos los involucrados. Walter White regresa a Albuquerque, una ciudad que ahora lo ve como una figura de leyenda oscura. A pesar de estar debilitado físicamente por su enfermedad, Walter se mueve con precisión y determinación, consciente de que esta es su última oportunidad para enmendar algunos de los errores que ha cometido. Su primer objetivo es liberar a Jesse Pinkman, quien se encuentra en un estado crítico, esclavizado por un grupo criminal que ha heredado el negocio de la metanfetamina. Walter observa desde lejos, analiza cada detalle y desarrolla un plan meticuloso para enfrentar a sus enemigos y rescatar a Jesse. Mientras tanto, Jesse vive sus días como un prisionero quebrado, cocinando metanfetamina contra su voluntad y soportando abusos constantes. A pesar de estar al borde del colapso mental y físico, un resquicio de esperanza se mantiene vivo dentro de él. Walter, quien alguna vez fue su socio y mentor, ahora es su única esperanza de liberación. Aunque Jesse guarda resentimiento hacia él por el infierno que ha soportado, Walter se acerca a los pocos recursos que le quedan, incluyendo un arsenal improvisado y su ingenio característico para llevar a cabo su plan. Su objetivo no es solo eliminar a los hombres que controlan a Jesse, sino también asegurarse de que su legado quede marcado de una manera que nadie pueda olvidar. En paralelo, Skyler y sus hijos enfrentan una presión cada vez mayor por parte de las autoridades y los medios, mientras luchan por reconstruir una apariencia de normalidad en sus vidas. Las noticias sobre Heisenberg llenan las pantallas, sumiendo a la familia en un constante estado de vigilancia y temor. El día del enfrentamiento llega, y Walter ejecuta su plan con una mezcla de audacia y desesperación. A través de una serie de movimientos cuidadosamente calculados, logra infiltrarse en el escondite de sus enemigos. La escena culmina en un violento enfrentamiento,
donde Walter, a pesar de sus limitaciones físicas, demuestra ser un estratega implacable. Usando un dispositivo improvisado, elimina a la mayoría de los criminales y logra liberar a Jesse. La intensidad del momento resalta el contraste entre un Walter decidido y un Jesse destrozado emocionalmente. Sin embargo, la victoria no llega sin costo. Walter, herido gravemente en el enfrentamiento, enfrenta la realidad de su situación. Jesse, aunque libre, está emocionalmente destrozado y rechaza cualquier intento de reconciliación. Por primera vez, Walter parece aceptar plenamente las consecuencias de sus acciones. Mientras Jesse huye con lágrimas en los ojos, Walter siente que ha cerrado un capítulo, aunque el final no es lo que había imaginado. El capítulo concluye con Jesse escapando de la escena en un coche robado, dejando atrás a Walter, quien se tambalea mientras observa los destellos de las luces de la policía que se acercan. Walter, ahora solo y enfrentando el final de su vida, reflexiona sobre los sacrificios y las decisiones que lo llevaron a este momento. A pesar de todo, una tenue sonrisa cruza su rostro. Walter White, enfrentando los últimos momentos de su vida, se prepara para su enfrentamiento final. A pesar de sus heridas, su mente sigue operando con la precisión que lo convirtió en Heisenberg. Walter sabe que este es el acto culminante de su historia, una última oportunidad para asegurar que su legado no sea olvidado. Mientras tanto, Jesse Pinkman, habiendo escapado del cautiverio, se encuentra en un viaje hacia lo desconocido, buscando desesperadamente una manera de reconstruir su vida y liberarse del peso del pasado. En Albuquerque, la noticia de la reaparición de Walter corre como pólvora. Los medios de comunicación y las autoridades están en alerta máxima, mientras los aliados y enemigos de Walter se preparan para su próximo movimiento. Skyler, por su parte, enfrenta una presión insoportable para entregar información sobre el paradero de su esposo. Aunque su relación está rota, Skyler lucha por mantener a su familia a salvo, mientras intenta proteger a Walter Jr. y Holly del caos que se avecina. Las tensiones en su hogar reflejan los efectos devastadores de la doble vida de Walter. Walter, completamente consciente de que su tiempo se está agotando, usa sus últimos recursos para preparar un golpe maestro. Su objetivo es eliminar a los hombres responsables de esclavizar a Jesse y asegurar que Skyler y sus hijos no enfrenten represalias legales o financieras. Para Walter, este plan no solo es una estrategia para redimirse, sino también una declaración final de su genio y su voluntad inquebrantable. Jesse, mientras tanto, intenta procesar el trauma de su cautiverio y las secuelas de su relación con Walter. Aunque está físicamente libre, sigue atrapado emocionalmente en el ciclo de culpa, dolor y arrepentimiento, que ha definido gran parte de su vida reciente. La posibilidad de un futuro mejor parece distante, pero la esperanza comienza a resurgir lentamente mientras avanza hacia un nuevo comienzo. En su mente, los recuerdos de Jane y sus errores lo empujan a buscar un propósito que le permita seguir adelante. En el enfrentamiento final, Walter llega al escondite de sus enemigos, armado con un ingenioso dispositivo que asegura un desenlace explosivo. La escena es caótica, con disparos resonando mientras Walter se enfrenta a sus adversarios. A pesar de sus limitaciones físicas, su determinación lo impulsa a ejecutar su plan con una precisión letal. En medio del caos, Jesse se enfrenta cara a cara con Walter por última vez. Un momento cargado de tensión, ira y una tristeza silenciosa. Es un encuentro que refleja la profundidad de su historia compartida. El enfrentamiento llega a su clímax cuando Walter activa su dispositivo, eliminando a la mayoría de los hombres en la habitación y asegurando la liberación definitiva de Jesse. Sin embargo, Walter es herido fatalmente en el proceso. Con sus últimas fuerzas, observa a Jesse escapar, libre por primera vez en años. La redención de Walter, aunque incompleta, se manifiesta en su sacrificio final.
Jesse, al mirar hacia atrás, siente una mezcla de alivio y dolor, consciente de que ha sido liberado a un costo inmenso. En el enfrentamiento final, Walter llega al escondite de sus enemigos, armado con un ingenioso dispositivo que asegura un desenlace explosivo. La escena es caótica, con disparos resonando mientras Walter se enfrenta a sus adversarios. A pesar de sus limitaciones físicas, su determinación lo impulsa a ejecutar su plan con una precisión letal. En medio del caos, Jesse se enfrenta cara a cara con Walter por última vez. Un momento cargado de tensión, ira y una tristeza silenciosa. Es un encuentro que refleja la profundidad de su historia compartida. El enfrentamiento llega a su clímax cuando Walter activa su dispositivo, eliminando a la mayoría de los hombres en la habitación y asegurando la liberación definitiva de Jesse. Sin embargo, Walter es herido fatalmente en el proceso. Con sus últimas fuerzas, observa a Jesse escapar, libre por primera vez en años. La redención de Walter, aunque incompleta, se manifiesta en su sacrificio final. Jesse, al mirar hacia atrás, siente una mezcla de alivio y dolor, consciente de que ha sido liberado a un costo inmenso. Sin embargo, Skyler hace un esfuerzo por reconstruir la vida de sus hijos, tratando de ofrecerles un futuro lejos de la sombra de Walter. Los días en el hogar White son una mezcla de confusión, miedo y una determinación silenciosa por avanzar. A pesar de las dificultades, Skyler demuestra una fortaleza que nunca pensó tener. Jesse Pinkman, tras su escape, se enfrenta a una lucha personal por encontrar un propósito. Su tiempo en cautiverio y sus años junto a Walter lo han dejado emocionalmente marcado. Pero Jesse no renuncia a la posibilidad de redención. Lejos de Albuquerque, comienza un viaje hacia una nueva vida, cargando con los recuerdos de su pasado, pero decidido a seguir adelante. En su mente, las palabras y las decisiones de Walter resuenan como una mezcla de advertencia y motivación. Jesse busca en cada amanecer un símbolo de esperanza, una prueba de que puede liberarse del peso de su culpa y su dolor. La DEA, ahora con Walter muerto, pone fin a la persecución de Heisenberg, pero el caso deja cicatrices profundas en todos los involucrados. Hank Schrader, aunque fallecido, se convierte en un símbolo de sacrificio dentro de las fuerzas de la ley, mientras que su familia busca justicia y reparación emocional. Saul Goodman, por otro lado, desaparece en la penumbra, intentando borrar cualquier rastro de su participación en el imperio de Walter. La desaparición de Saul marca el cierre de una era de oportunismo y corrupción que definió el imperio de Heisenberg. En los últimos momentos de la narrativa, la historia de Walter White se convierte en leyenda. Los medios de comunicación cuentan su ascenso y caída como un relato de ambición desmedida y las consecuencias de cruzar límites morales. La imagen final muestra el laboratorio vacío, iluminado solo por las luces intermitentes de los vehículos policiales. En la superficie, la familia White intenta encontrar un camino hacia la normalidad, mientras Jesse, lejos de todo, contempla un amanecer en un lugar desconocido, simbolizando un nuevo comienzo. Walter White, aunque físicamente ausente, sigue vivo en las historias que dejó atrás, mientras el mundo se enfrenta a las consecuencias de un hombre que decidió desafiar todos los límites.